Vale, me dan la señal de que ya podemos comenzar, que es lo que tiene las tecnologías de lo que vamos a hablar, ¿no? El poder también expandir y lanzar los mensajes utilizando las tecnologías. Bueno, primero gracias por acudir a esta convocatoria. Tengo conmigo a mi izquierda a Yasmina León, que es la gerente del IAS, del Instituto de Acción Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, y a mi derecha Sioni Bacallado, que es la directora insular para la innovación, transformación y estrategia del IAS, de la acción social, perdón, porque abarca, aunque el IAS es una parte importantísima por la que estructuramos la acción social del Cabildo, abarca otros ámbitos aparte del IAS. Hoy queremos presentarles el programa de innovación y transformación digital. Cuando hablamos de innovación y transformación digital del IAS, tenemos que hablar de la innovación y la transformación de la acción social en la isla de Tenerife, algo que es fundamental. Partimos de una situación, yo lo he explicado en distintas ocasiones y quiero insistir en ello, donde parece que la acción social se ha asentado o ha tenido su motor, su pilar, su asentamiento en la vocación y la voluntariedad de los trabajadores y trabajadoras o de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito, ¿no? Y mientras hemos visto que las distintas administraciones, entre las que incluimos el Cabildo, han ido dando pasos en la innovación y en la transformación, veíamos que la acción social no iba compasada con esos pasos. Entonces puedes ver distintas áreas, distintas materias donde se ha ido introduciendo mecanismos que facilitan la gestión de lo público, y facilitar la gestión de lo público es facilitar la gestión a los empleados y empleadas públicos y sobre todo, mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía. Y ese es nuestro gran reto. El IAS, como organismo autónomo responsable de impulsar la acción social, le ha pasado como pasa en muchas concejalías de ayuntamientos o en la propia comunidad autónoma, en otras administraciones, que se ha quedado muchos pasos por detrás a la hora de ir avanzando en esta materia. Y miren que en el Cabildo ya veníamos mal en materia de innovación y modernización. Ya veníamos mal, se ha tenido que aprobar un programa de modernización que está teniendo muy buenos resultados y en el que, por supuesto, estamos perfectamente coordinados. El IAS tiene 20 años, el año pasado cumplimos los 20 años, y en 20 años ha crecido, ha triplicado prácticamente su presupuesto y ha crecido de forma exponencial en programas y en acciones, pero el motor, la maquinaria, los instrumentos para desarrollarlo prácticamente no habían sido desarrollados ni se habían expandido de ninguna de las maneras. Así que nos encontramos con una organización muy, muy grande que abarca una gestión muy, muy amplia con una maquinaria muy, muy desfasada. Siendo consciente de eso, desde el Gobierno insular nos planteábamos la necesidad de, obviamente, intervenir en esto. Arreglemos los cimientos, arreglemos las estructuras para poder seguir creciendo, porque si no lo que íbamos a hacer es conseguir que el motor se nos ahogue y se parara. Y en eso nos hemos puesto. Primera decisión que se toma en este ámbito, pues el designar una dirección insular que se ocupe de esta transformación. Y es cuando se produce el nombramiento de Sioni como directora insular para la innovación, transformación y estrategia del IAS. Porque, desde luego, esto había que ordenarlo y había que elaborar la estrategia y desarrollarla, ¿no? Evaluar, conocer, desarrollar la estrategia y ponerla... y eso necesitaba alguien con la cualificación necesaria. Sioni la tiene de sobra por su experiencia personal y profesional de muchos años en sistemas centrada en sistemas de organización y de innovación y demás. Queremos que el prestigio de la acción social dentro de la gestión de lo público aumente. No podemos ser los que repartimos asistencialismo
somos los que garantizamos derechos. Y para garantizar derechos necesitamos tener todos los mecanismos necesarios para poder hacerlo. Porque además tenemos retos importantes, como es la aplicación de la Ley de Servicios Sociales. La Ley de Servicios Sociales es una ley muy ambiciosa que se empieza a desarrollar ahora y que implica cuestiones como el catálogo, los mapas de recursos, bueno, toda una serie de cuestiones que requieren de instrumentos para poder gestionarla. Si no, no vamos a poder cumplir ni siquiera con las obligaciones legales que tenemos porque no tenemos los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Este programa de innovación y transformación digital fue aprobado por el Consejo Rector del IAS en el mes de diciembre. Y ahí se le da el pistoletazo, digamos, de salida, aunque ya obviamente llevábamos muchos meses trabajando en lo que es su diseño y cuáles son las prioridades y cómo lo vamos a desarrollar, que se lo vamos a presentar ahora. Y bueno, realmente comenzamos con algo que es clave, que es la participación de los y las empleadas públicas. Este proyecto, que repito, es ambicioso y que seguramente será de los legados más importantes que dejemos en el Cabildo después de un mandato, cuando tú miras atrás y haces un resumen de cuáles son las acciones o cuáles son las cosas más fundamentales que has conseguido en 4 años de mandato. Yo creo que el legado fundamental que podemos dejar en el IAS es una organización capaz de afrontar los retos de la acción social y las necesidades de la ciudadanía con unos estándares de calidad suficientes para dar respuesta a la garantía de esos derechos, ¿no? Para esto necesitamos complicidades, sin lugar a dudas, y necesitamos la implicación de los empleados y empleadas públicas. Así que lo primero que se ha hecho es un proceso participativo muy importante, que ayer mismo teníamos una devolución de resultados de los diferentes talleres que se han hecho, que les explicarán mis compañeras, pero es clave. Esto no, por mucho empeño que se tenga desde la dirección política, si no hay una complicidad de la organización, no va a avanzar. Afortunadamente esa complicidad existe porque los y las empleados públicas son muy conscientes de la necesidad de mejora y además muy conscientes de la realidad en la que se mueven todos los días. Y en eso estamos. Yo le voy a pasar la palabra ahora a Yasmina León, la gerente del IAS, para que nos cuente un poquito más en el terreno sobre los principales pasos que hemos ido dando en esta materia. Yasmina. Buenos días. Vale. Buenos días a todas, buenos días a todos. La verdad que para nosotros es un gran placer y lo hacemos con mucha ilusión el estar aquí presentando el plan de transformación y de innovación digital para el IAS, porque es un instrumento que considerábamos muy necesario y a lo largo de la presentación esperamos poder comunicar el porqué de su importancia. Lo primero que te planteas o que hay que plantearse a nivel organizativo es para qué se hace un programa, y ahí encontramos 4 objetivos clave que son los que vertebran toda la acción. En primer lugar, mejorar la satisfacción de las personas usuarias. No les tengo que explicar que el IAS, como comentaba la consejera, se dedica a dar derechos, se dedica a fortalecer derechos y, por tanto, nos debemos a las personas para las cuales prestamos servicios. En segundo lugar, muy importante, promover la transparencia, la participación y la evaluación. Aquí me quiero detener en los 3 elementos, ¿no?, que configuran este objetivo. En primer lugar, la transparencia. Es imprescindible que las organizaciones seamos transparentes, que podamos mostrar a la ciudadanía, a nuestras propias empleados, a nuestras propias compañeras, cuáles son las acciones que llevamos a cabo. Acabamos de terminar la evaluación de transparencia y el IAS ha salido muy bien parado, pues con una puntuación muy alta, fruto de un esfuerzo de dar, ¿no?, pues a conocer toda nuestra actividad. Hemos tenido un 10, lo digo así con la boca pequeña. En segundo lugar, la participación. La participación parece que es una cosa, en la organización fue profundamente novedosa. Nunca se había preguntado a los trabajadores, a las trabajadoras, qué es lo que querían, qué problemas determinaban, cuáles eran las inquietudes que manifestaban, y nosotras nos embarcamos por primera vez en ese proceso, que no fue un proceso, fue un proceso profundamente enriquecedor. Luego les daré más detalle. Pero además lo hemos hecho desde el compromiso de que la participación sea
una constante dentro del seno de la organización. Tenemos que ir hacia el gobierno abierto y la participación tanto de la ciudadanía como de la propia organización en la toma de decisiones es un elemento clave para la gobernanza del siglo XXI. No podemos estar al margen de lo que piensan ni los trabajadores ni las personas a las que prestamos servicio. Y por supuesto la evaluación, porque de nada sirve llevar a cabo acciones, llevar a cabo políticas que después no te preguntas a ti mismo si han sido eficientes, si han sido eficaces, si han tenido los resultados obtenidos. Esos tres elementos que son tan propios de la comunidad actual, pues lo cierto es que no estaban implantados en el IA y a través de este instrumento, bueno, pues entran como elementos estructurales de la acción. En tercer lugar, queremos fortalecer el compromiso y la motivación del personal. Una de las cosas que observamos durante el proceso participativo, y es una cosa que ahora también volveré a destacar, es lo mucho y muy alineados que está el personal con los objetivos. Era una cosa que no sabíamos y que pudimos ver. Pero claro, nosotros como organización tenemos el deber de cuidar a las personas que cuidan. Nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras están profundamente comprometidos con el servicio público. Ellos te lo dicen en todos los talleres, mi vocación de servicio público. Yo pertenezco a una administración pública y yo doy un servicio público. Nosotras tenemos el deber de cuidarlos a través de diferentes acciones. En primer lugar, les tengo que comentar que el año pasado cumplimos 20 años, pues teníamos unos servicios administrativos que se habían diseñado para el año 1. El IA triplica su capacidad de gestión, triplica su presupuesto a lo largo de 20 años, pero sin embargo continúa manteniendo unas estructuras administrativas del siglo pasado completamente mínimas y que necesitan un gran refuerzo. Y en eso estamos trabajando con AINCO, codo con el Cabildo Insular, porque al ser un organismo autónomo, nosotros en esta parte pues tenemos que ir alineados con la corporación para fortalecer los servicios administrativos y que la máquina sea mejor. Y por supuesto, seguir cuidando al personal que está al servicio directo de los usuarios, dotando a las plantillas de manera adecuada en todos los servicios, fortaleciendo el plan de formación. Una de las cosas que nos dicen mucho en los talleres participativos es que tenemos que capacitar a nuestros mandos intermedios. La organización del IA es una estructura que es muy potente, que tiene centros de gestión directa, centros de gestión indirecta, cuenta con muchas direcciones de centro, jefes de planta, jefes de enfermería, jefes de unidad. Pero son personas que una vez que se colocan en el puesto no siempre se les da, o hasta el momento no se les daba, ningún tipo de formación. Pues ahora mismo estamos comprometidos con capacitar a nuestros profesionales para que sean los gestores de la mejor manera posible, que sepan gestionar la actividad. Y es una cosa que nosotros enfatizamos mucho en claves de derecho público, porque nosotros, al ser una administración, tenemos claramente unas normas en un marco administrativo, bueno, pues que tenemos que conocer y que tenemos que manejar. Y en la motivación del personal, a través de darle todas esas herramientas y mejorar pues su día a día, los materiales de los que disponen, las infraestructuras en las que viven, bueno, pues es un poco nuestro objetivo. Y finalmente, innovación y orientación al logro de resultados como último objetivo. Ahí ya cuando la directora insular explique el programa, pues verán perfectamente cómo se incardina. Dicho esto, me gustaría contarles ese proceso de participación tan ambicioso que llevamos a cabo y que además fue profundamente, nos enseñó mucho y fue muy, muy relevante. Y los datos de participación realmente fueron sorprendentes en positivo. Hicimos dos cuestiones. En primer lugar, llevamos a cabo una encuesta. ¿Por qué? Porque el IAS tenía una misión, una visión, un propósito que llevaba también 20 años sin haberse actualizado. Y para nosotros era importante compartir un código de valores, compartir un código ético con todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Y por eso lanzamos una encuesta. Una encuesta en la que participó muchísimas personas. Recibimos muchas propuestas, recibimos un gran flujo de información que nos permitió rediseñar
Ese fundamento, si entran a nuestra página web, ya pueden ver cómo lo hemos actualizado, y realmente ha sido también aprobado por nuestro Consejo Rector, y creemos que ahora tenemos una visión, una misión y unos valores pues mucho más cercanos a la organización que somos y que queremos aspirar a ser. Y en último, y como la otra parte del proceso, porque esa primera tenía que ver con los fundamentos del IA, y la segunda parte tenía que ver ya propiamente con el plan de transformación, porque de nada sirve tener una hoja de ruta que no está consensuada con la organización. Para nosotras era muy importante que las propuestas, que las acciones estuvieran consensuadas. Para eso nos fuimos a todos los centros del IA y nos fuimos a todas las unidades técnicas. Por eso fueron 12 talleres, uno por cada centro o por cada unidad. Y en cada uno de los talleres participaban entre 12 y 15 personas de cada centro, con un gran esfuerzo para ello. Porque imagínense, en un centro sociosanitario, enfermeros, enfermeras, cocineros, gente que tiene que dejar a lo mejor de hacer lo que está haciendo para participar en el programa. Elegimos a través de los agentes clave para el proceso, todos aquellos que tenían algo que decir, y fueron muy, muy, muy fructíferos, y además fue un diálogo, una conversación que tuvo, bueno, pues que estuvimos ahí y que esperamos haber escuchado, porque la escucha activa en todo el proceso fue uno de los valores fundamentales. Estos talleres nos permitieron identificar los cuellos de botella y nos hicieron más de 150 propuestas, de las cuales un 60% ya se recogen dentro del programa de innovación. Aquí verán que además en la encuesta obtuvimos una muy alta valoración. Nuestros compañeros y compañeras valoraron muy positivamente la propuesta de fundamentos del IA, lo que les comentaba de la visión, los valores, etcétera, con un 9/10 en términos cuantitativos, y recogimos más de 400 propuestas para hacer el primer proceso, y además un proceso con todas estas... pues la primera vez que se hacía, consideramos que fue muy, muy positivo en sus resultados. Sí, le paso la palabra a la directora insular, a Xioniva Callado, para que nos cuente las líneas estratégicas y el desarrollo del programa. Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Bueno, llevamos un rato hablando del programa, magníficamente enmarcado por la presidenta y por la gerente, y no hemos hablado de lo que es el programa. Lo acaba de decir Yasmina, me ha hecho un spoiler. El programa es una hoja de ruta que define todas las acciones que tiene que desarrollar, que tenemos que desarrollar desde la organización, para capacitar internamente, para fortalecer internamente al IAS y que tenga la capacidad de asumir todos esos retos que definía también la consejera en su intervención. Y eso significa capacitarnos a nivel de tecnología, de personas, que lo decía muy bien la gerente, de procesos de trabajo y a nivel organizativo. Y en esos 4 ámbitos son en los que estamos trabajando, con las líneas estratégicas que tienen ahí definidas. Las líneas estratégicas coinciden casi totalmente con las que define el plan de modernización insular, del que hablaba hace un momento la consejera en su intervención. En ese marco se desarrolla el programa de innovación y transformación digital del IAS, si bien nosotros nos desmarcamos, evidentemente, porque toca hacerlo, en algunos ámbitos, y son aquellos los que están referidos a la innovación social, en nuestro ámbito específico de trabajo, a lo que nos toca desarrollar. Y pensando también en la tipología de servicios, en la calidad de servicio a nuestros usuarios, hay unos ámbitos concretos que nos obligan a diferenciarnos por la propia naturaleza. Pasamos a ver cada una de las líneas en detalle. La primera línea es la mejora de los servicios públicos, el primer objetivo del que hablaba la gerente en su presentación, y evidentemente para nosotros el más importante. Aquí hablamos desde básicamente estandarizar y protocolizar todos los servicios, los procesos de trabajo, cómo se trabaja con la infancia y la adolescencia, en violencia de género, con nuestros mayores, con nuestras personas dependientes, dándole calidad y mayor satisfacción en el servicio, con un mimo y un cuidado que tenemos proyectos, perdonen que lo ilustre, siempre me gusta ilustrar para que concretemos un poco a nivel de las ideas, pues con proyectos como la gestión de la cocina, homogeneizar nuestras cocinas, dar los mismos niveles de servicio. Pero hablamos de esto como hablamos, insisto, de las guías de funcionamiento de los centros o de los procesos de trabajo.
Con respecto a la simplificación administrativa, ¿qué es lo que pretendemos? Lo decía Marian en su intervención, pretendemos facilitar, hacer lo más accesible posible la interacción que las personas, que las entidades, que las empresas tienen con el IA, con el reto que tenemos que abordar de adaptar nuestro catálogo de servicios y prestaciones al desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, como decía en su intervención la consejera, y el reto que para nosotros supone además con este esfuerzo de accesibilidad y de simplificación, de mejorar esa interacción, como les decía. Con respecto a la administración electrónica, es verdad, estamos en un nivel muy bajo, hay administraciones que están muy avanzadas, nosotros no lo estamos, pero afortunadamente contamos con la colaboración del Cabildo, el plan de modernización ha dado un impulso muy importante y estamos generando sinergias aprovechando los convenios que se han puesto en marcha por parte del Cabildo, y todos esos recursos nos van a permitir dar un salto que por nosotros solos pues, habría resultado mucho más dificultoso. Con lo cual entendemos que avanzar, dotar de equipamiento, avanzar en seguridad, automatizar y digitalizar los procesos de trabajo, que es lo que nos toca por encima de todo en este momento, no solo por mandato legal, sino porque es exigencia de la sociedad actual, pensando siempre además en la singularidad de las personas a las que nosotros nos dirigimos, que son las personas más vulnerables de la sociedad, creemos que lo vamos a conseguir con todos estos recursos con los que contamos. Gobierno abierto. Citaba la gerente la transparencia, el gobierno basado en los datos es responsabilidad pública y supone también esfuerzos organizativos, y eso es lo que pretendemos, que esas notas magníficas que se obtienen y ese compartir los datos sea un esfuerzo natural que se obtiene de una organización que se gestiona y que se dirige basada en los datos. Eso afecta también a la dirección por objetivo. No gestionar, lo escuchaba ayer de una magnífica responsable pública, no se puede gestionar basándose en las intuiciones, hay que basarse en los datos. Y de eso se trata los proyectos que desarrollamos en este programa. Sí. La dirección por objetivos, evaluar, poder establecer objetivos con esa planificación basada en las personas que en los talleres tanto nos insistían nuestros compañeros y compañeras, poder evaluar y poder rediseñar las acciones basados en esos datos y no en la intuición, es de lo que pretendemos abordar con los proyectos que se plantean en dirección por objetivos. La gestión por el talento, el cuidado de las personas, cuidar a las personas, se basa básicamente desde lo que le podemos dar desde la Administración, además de unas buenas condiciones de trabajo, es en fortalecerles, en darles herramientas, capacidades que le permitan desarrollar su trabajo en buenas condiciones. Y eso abordamos en gestión del talento, plan de formación adecuado y todas las acciones de acompañamiento, más adaptarnos a los nuevos requerimientos en materia de, pues por ejemplo, el teletrabajo, todas esas nuevas competencias que van surgiendo en el día a día y que es necesario fortalecer y darle esa capacidad para que las personas las puedan desarrollar con comodidad. La innovación organizativa. Pretendemos que la organización fortalecerla al nivel que necesita en cuanto a ese, yo lo ilustraba en los talleres y decía que Elías es un gran elefante, pero con un corazón muy chiquitito, y muchas veces no tiene capacidad para que la sangre fluya. Estamos dándole a ese corazón capacidad a nivel de estructura, fortaleciendo la estructura, a nivel de trabajar con los empleados y empleadas en distintos proyectos, trabajar la comunicación interna y la coordinación con el personal y con los equipos de trabajo, reforzar esa diversificación y ese tamaño que tiene Elías. Muchas veces hace que los distintos equipos estén en su mundo y en los problemas de cada uno de los centros. Pretendemos generar herramientas e instrumentos que permitan optimizar el conocimiento, compartirlo y hacer una mejor gestión de todos y cada uno de ellos. Con respecto a la cooperación administrativa, evidentemente Elías trabaja con muchas administraciones, con muchas entidades, y ese trabajo hay que fortalecerlo, hay que compartir conocimiento, hay que generar redes, ya existen, pero hay que fortalecerlas para que esa garantía de los derechos sociales se pueda hacer de una manera mucho más eficiente y más óptima. En cuanto a la innovación social, pues ahí les decía que ahí nos desmarcamos del plan de modernización insular en cuanto que añadimos esta línea que supone pues
incorporar muchos de los instrumentos que nos obliga la Ley de Servicios Sociales, pero que nosotros como gestores públicos también nos sentimos obligados, el disponer de un observatorio social, el disponer de los mapas de recursos, el poder dar información de qué estamos haciendo y qué resultado y qué impacto está teniendo eso en el territorio, en la isla de Tenerife, entendemos que es fundamental. También un proyecto que para nosotros es importante es el de la evaluación del Observatorio de Evaluación en materia de violencia de género. Este es el conjunto de proyectos. El presupuesto que ven ahí, esa cifra de 1.680.000 euros para el bienio 2022-2023, es un presupuesto específico, es para las acciones concretas de los proyectos que ya están contratados y en marcha y para los que está previsto contratar. Pero el presupuesto del programa se ve muy enriquecido primero con los recursos internos, con el esfuerzo de los equipos de trabajo que ya están constituidos y que están dedicando tiempo y son recursos también de la organización. Es eso que se habla en contabilidad de los gastos indirectos, pero es también un esfuerzo que la organización y que el personal está haciendo para poder desarrollar los proyectos. Quiero ponerlo esto en valor en primer lugar. En segundo lugar, poner en valor la colaboración de las direcciones insulares, las distintas direcciones insulares con las que estamos colaborando, de otras direcciones insulares del Cabildo, laboratorios de innovación pública. En el caso del IAS, pues estamos colaborando, tenemos de los 5 del Cabildo, que en este momento están aprobados, 2 son específicos para el IAS y en uno de ellos estamos colaborando estrechamente, precisamente en materia de accesibilidad a la administración de las personas más vulnerables. Personas mayores, niños, personas con discapacidad intelectual. Y por último, no está contemplado en el presupuesto, y esto lo sabremos transcurridos 2 años, podremos dar cuenta de cuál ha sido el presupuesto total, porque en la ejecución de muchas de las acciones, sobre todo las que están relacionadas con dotación de medios a nivel de recursos humanos, a nivel organizativo, la propia ejecución de esas acciones nos dará el resultado del presupuesto final que las mismas suponga. Por tanto, aquí solo hemos reflejado el esfuerzo, que creo que es muy importante, el esfuerzo que ha hecho el IAS en este programa, de las acciones específicas que se van a contratar, insisto, pero no es el presupuesto total del programa. Muchas gracias. Bueno, al final estamos hablando de un cambio profundo en la forma de entender cómo desarrollar las políticas sociales, un cambio profundo que se basa en la calidad de los servicios, y en un nuevo modo de entender, ver y desarrollar la política. Estamos dando unos pasos que yo creo que son claves, porque asentarán seguramente, así lo esperamos, una nueva forma de ver, entender y hacer la política. Así que bueno, no digo que estamos arrancando, porque lo llevamos arrancando ya muchos meses, porque se ha estado trabajando de una manera muy concienzuda, y también quiero poner el valor que en unas circunstancias francamente complicadas en el IAS, a nadie se le escapa que esta pandemia ha afectado profundamente a la organización, por lo que nos dedicamos y a las personas con las que trabajamos, pero a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo el sobretrabajo que han tenido los empleados y empleadas públicas, a pesar de todas las dificultades, hemos conseguido trabajar de forma paralela en dar la respuesta inmediata de las cosas que necesitábamos, el seguir desarrollando nuestro trabajo cotidiano, mantener la red de violencia de género, la red de menores, discapacidad, anillo insular y los múltiples proyectos con los que trabajamos. Hemos mantenido la estructura que teníamos con el día a día prestando los servicios, incluso lo hemos incrementado, y al mismo tiempo hemos ido trabajando de forma paralela en las necesidades profundas de la organización para ahora poderlas ir aplicando e ir haciendo esta transformación necesaria. Por nuestra parte, nada más, nos sometemos a las cuestiones que quiera hacer José Domingo. Buenos días. Buenos días, perdón por el chascarrillo. Sí. Vale, te lo aguanto. Pues tengo 3 preguntas para usted. Una más relacionadas con lo que han venido ustedes a exponer aquí, y alguna otra que tiene que ver con su área y con el IAS también. Y si le parece, pues voy a empezar por lo que me parece más relacionado con esto, que es dónde queda, por ejemplo, o qué plantean ustedes sobre la participación de usuarios, familiares, etcétera, etcétera, en la gestión y en esta nueva
idea que tienen ustedes sobre el IAS, ¿no? También me gustaría preguntarle, usted ha reconocido que existe un déficit de plazas sociosanitarias en la isla y me gustaría saber si hay alguna idea o alguna planificación este año para intentar paliar lo que para mí es un problema importantísimo y que incluso está de alguna manera afectando pues incluso a los propios hospitales, ¿no? Porque hay muchas personas que no deberían estar en los hospitales y están. Y bueno, también le voy a preguntar, en tercer lugar, el orden, el que usted quiera, sobre el Hospital Febles Campos, pero no en ningún sentido que no tenga que ver con algo que me parece más interesante, que si este año tiene alguna fecha, tiene alguna programación prevista sobre el traslado de los pacientes del Febles Campos a donde sea. No sé si va a ser al Seminario de la Laguna o algún otro sitio. Te contestamos en el mismo orden de las preguntas, por buscar algún orden. A la primera, si te parece, yo creo que la directora insular contesta mejor que yo. Sí, gracias por la pregunta, porque me sirve para entrar un poco más en detalle. En el primer grupo de proyectos, el relacionado con la mejora de la calidad de los servicios públicos, hay varios proyectos relacionados con la medición, con por un lado, las sugerencias y reclamaciones que se reciben y, por otro lado, programas específicos un proyecto específico de evaluación. Y para eso ya hay alguna iniciativa en marcha en algunas unidades del IAS en las que se mide la satisfacción, pero lo vamos a generalizar, a extender de una manera sistemática en toda la organización. Disculpen, pero es que el programa contempla 40 proyectos en totalidad y era complicado medir los tiempos y, por tanto, no podemos entrar en detalle. Así que, en ese sentido, agradezco la pregunta. Pero sí, evidentemente, si queremos implantar calidad, hay que medirla y, sobre todo, la satisfacción de nuestros usuarios y sus opiniones. Sí, en relación a lo de las plazas sociosanitarias, que la Comunidad Autónoma de Canarias es de las comunidades autónomas más deficitarias a la hora de, si vemos lista de espera y respuesta que se le ha dado de la Administración, siempre ha estado en la cola de la Ley de Dependencia desde que se aprobó la Ley de Dependencia. O sea, Canarias no se ha caracterizado por ser una comunidad autónoma que se haya tomado muy en serio la aplicación de la Ley de Dependencia y la gestión de los recursos, y cuando hablamos de plazas hablamos de distintas tipologías de plazas, ¿no? Nosotros hemos creado hasta 1.500 nuevas plazas de atención sociosanitaria. 1.509 plazas. Y tenemos previsto crear en el próximo año, no recuerdo la cifra exacta, si te parece, José Domingo, luego te la digo exacta para no equivocarme, pero es en torno a las 1.000, luego te digo la cifra exacta porque tampoco quiero llevar a confusión con el número de plazas exactas que tenemos previsto. Además, aplicando en su amplia extensión la Ley de Dependencia, porque implica desde la teleasistencia básica, pasando por la especializada, a recursos en el hogar, de asistencia en el hogar, a tener centros de día o plazas residenciales para las personas que así lo necesitan. Uno de los problemas que nos encontramos en Tenerife es que cuando abordábamos este tema veíamos que el único camino que se decidió seguir fue el de las plazas residenciales, cuando además es público y notorio que las personas quieren permanecer en sus hogares. A veces no es posible y tienen que tener plazas residenciales y estamos en eso y ya tenemos a licitación distintas obras que tienen que ver con la creación de nuevas plazas, pues Santa Úrsula, Arico, bueno, Guía de Isora está a punto, estamos trabajando en esa línea, pero estamos también preocupadas y ocupadas en trabajar en dar alternativas de mayor calidad para las personas mayores, de mayor calidad, y pasaremos de un programa de ayuda a domicilio especializada, que son plazas contempladas en la Ley de Dependencia, de 20 plazas a más de 240, 20 plazas en el área metropolitana, 240 en la totalidad de la isla y con ánimo de seguir extendiendo. Así que estamos ocupadas en realmente este crecimiento. El crecimiento ha sido muy importante, muy importante. Hemos cumplido con el convenio de dependencias en el número de crecimiento de plazas que había firmado el Cabildo, pero no la que firmamos o firmé yo como responsable, sino la que firmaron mis antecesores y que no cumplieron. Hemos cubierto las plazas que no se habían cubierto en legislatura anterior y hemos
cubierto los compromisos que tenemos. Aún así, tenemos mucho trabajo por delante, muchas necesidades que cubrir y mucho que planificar y que ejecutar. En relación al Febles Campos, me preguntabas que cuándo teníamos previsto el traslado. Pues cuando el expediente esté culminado y cuando tenga todos los parabienes necesarios administrativos, y eso es parabienes económicos, parabienes jurídicos, para poderse realizar el traslado del Febles Campos, de Ofra, que nos olvidamos siempre del centro de Ofra, que está en unas condiciones lamentables y que también entra, cuando el proceso administrativo esté culminado. Esta consejera no tiene por costumbre, ni tiene intención de tenerla, de presionar a los técnicos para que vayan más rápidos para cumplir con los objetivos políticos. Ni los tiene, no ha tenido nunca esa costumbre, ni la va a tener. Y tiene la costumbre de seguir de forma rigurosa y de forma garantista los informes técnicos que velan por el buen uso del dinero público. ¿Alguna cuestión más? No. Pues muchísimas gracias.